Rodri, hoy vamos a hablar de Dune. Hoy vamos a hablar de Dune una vez más. Sí, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el personaje querido y odiado, ¿no? Bueno, para los que leyeron el libro, es como agridulce. Agridulce, sí. Sí. Para los que no hemos leído el libro y nos gusta el actor, nos fascina este personaje. Y pues Sí. es nada más y nada menos que Paul Atreides. Ujú. Sí. Lo que pasa es que siento yo que no le dimos como su lugar a Paul cuando hablamos acerca de las películas. Sí, de hecho, cabe mencionar que me puse a escuchar porque sí, ya ven, me gusta como reescuchar nuestros podcasts Ujú. para precisamente encontrar a ver qué temas nos hacen falta como, Sí. como acomodar en la línea de temas, porque a veces de repente sacamos ideas y se nos pasa y creo que es algo que es muy común entre nosotros. Ujú. Y precisamente en el tema del episodio de Dune, el primero que sacamos, nunca hablamos de Paul. Y me Sí. quedé, a ver, Hablamos todo alrededor de Paul, pero nunca necesariamente de Paul. exacto. Entonces, Rodri, a ver, platícanos cuántos libros has leído de Dune. Ahorita voy terminando el libro número 3. ¿De cuántos? De 6 de Frank Herbert. Okay. Frank Herbert es el autor original de Dune. Y ya después hizo más extensiones del universo de Dune, el hijo, Brian Herbert, que él es el que está trabajando ahorita justamente la serie de Dune Prophecy, que sí va a estar bueno platicar acerca de eso también. Ya lo tengo calendarizado. Muy bien. No te preocupes. Sí, y entonces, voy en el tercer libro y ya en el tercer libro ya va muy al futuro. Entonces, ya no es el tiempo de Paul, es el tiempo de la descendencia de Paul. Okay. Entonces, pero, este personaje tiene un alto impacto en toda la serie por las decisiones que toma, ¿no? Entonces, y por su arco de personaje y el impacto que genera en este universo. Tan así de que, todas las acciones que él toma tienen repercusiones miles y miles de años en el futuro. Sí. Fíjate que ahorita, y no sé si va de acuerdo al tema, pero siento la necesidad de compartir esta información. Por favor. Ahorita que hablabas de que este personaje creó un impacto en la historia del universo de Dune, ¿no? Sí. Me hizo recordar un poquito a la astrología. Sí. Que en aquel tiempo, cuando estaba como muy enfocada en ello, hablaban sobre la importancia del estado de cada uno de los signos, ¿no? De que cuando es un signo cardinal, cuando es otro fijo, cuando es otro mutable. Sí. Y con las cosas que yo te he compartido, corrígeme si estoy mal, me da la percepción de que Paul sí tiene como mucha energía mutable, sí, y también cardinal. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para todos los signos que son mutables, venimos prácticamente en este momento, en esta vida, a hacer cambios muy fuertes. Y no nos molesta, por ejemplo, o nos cansa la idea de volver a empezar, de tener ciclos como muy cortos en los cuales hacemos varias cosas, pero volvemos a empezar y hacemos otro ciclo de otra cosa, ¿no? Entonces es muy interesante desde mi perspectiva, que no he leído los libros, ver cómo este personaje de Paul, su tiempo de maduración es muy, muy rápida. Sí. Pero también a la vez lenta para aquellos que están esperando de él que dé, por ejemplo, el paso firme, ¿no? Y empiece a tomar como el control o el liderazgo de todo. Sí, y tiene mucho sentido lo que dices con respecto a que una de las características de los mutables es la capacidad de hacer cosas. Son muy buenos para hacer cosas. Entonces, pero no necesariamente saben por qué las están haciendo. Simplemente las hacen con el fin de hacerlas o porque alguien más está diciendo que las deban de hacer. Entonces Paul es un personaje que en los libros justamente
le están dando toda esta información, lo están entrenando y lo están preparando para todo este tipo o sea, lo están preparando para cosas que él no entiende que vienen, pues. O sea, y todas las cosas que él aprendió las pudo utilizar en su debido momento para sobrevivir o para poder avanzar en su propia vida. Pero él no estaba pensando más allá, simplemente estaba sobreviviendo las cosas que estaban pasando en el momento cuando estaba en su planeta cómodo y húmedo que parece como un planeta de Noruega, a ir a un nuevo planeta que es totalmente desierto y luego perder a toda su familia y luego, o sea, como todas estas como secuencia que dices como tuvo que madurar muy rápido gracias a todo lo que estuvo haciendo de manera como, o sea, como rutinaria, que él no sabía por qué la estaba haciendo, lo ayudó a sobrevivir, pero gracias a que él es mutable. Sí. Ahora, por ejemplo, no sé si en los libros narran acerca de quizás el nacimiento de Paul, los primeros años de Paul, o cómo es que empiezan a mostrarte a este personaje. Te lo empiezan a mostrar, o sea, obviamente por razones de cómo funciona el mundo actualmente, o sea, todos los personajes bueno, todos los actores regularmente son como gente adulta, ya grande. Pero en la historia, Paul, él empieza teniendo, si no me equivoco, 14 años. O sea, él empieza de los 14 años. Ajá. Y él aprende, y a él lo tienen entrenando cosas como aprendiendo cómo liderar un planeta, cómo ser político, cómo ser muy calculador en cuanto a matemáticas, finanzas y todo ese tipo de cosas. Luego también le están enseñando cómo hacer cosas de brujería, que es con las Bene Gesserit. Le están como forzando toda esta información por la esperanza y el futuro que tiene, la esperanza y el futuro que representa él para muchas personas. No para él mismo, pero para muchas personas, sí. Sí. Entonces, la primera película de Dune, más o menos ¿en qué edad está remontado Paul? Debería de tener aproximadamente como unos 15 o 17 años. Ah, entonces no es tanto lo que pasó. No, debería de tenerlos, ¿no? O sea, obviamente aquí te lo dejan ambiguo para que pues tú interpretes como tú quieras, ¿no? O sea... Pero tiene sentido porque imagínate, o sea, estás en la plena adolescencia y como que no quieres hacer muchas cosas y que te estén como empezando a enseñar todas estas como normas porque pues eventualmente vas a tomar el liderazgo, ¿no? Sí. Y sí recuerdo que Paul en la película de Dune lo muestran como cansado. Es como, ay, a ver. O sea, todo el mundo le está... medio harto. Ajá, le está exigiendo de que pelea bien, de que usa la voz bien, correcto, y que no sé qué. Y luego la esperanza del papá. Y sí se nota como esa apatía, ¿no? De que... Pero apatía pasiva. Como que, a ver, aquí está, a ver, miren, sí soy bueno, ya déjenme en paz. Sí, sí. Y no recuerdo si lo hablamos en el podcast anterior o fue una de nuestras conversaciones entre tú y yo, cuando sale este personaje de Faye Rauta en Dune 2 y cómo los empiezan a comparar a ambos, ¿no? De que uno, o sea, es toda esta fuerza, pasión, lujuria, etcétera, y el otro es como más paz, serenidad, o sea, contemplación. Entonces son como esta polaridad, ¿no? Sí. Son muy parecidos esos personajes, pero son opuestos al mismo tiempo, ¿no? Sí, y en teoría tendrían como casi la misma edad. Sí, deberían de tener la misma edad. Ok. Entonces, por ejemplo, vemos la relación también que Paul tiene con su papá. Y me gusta mucho el detalle que sacan en la primera película cuando están, creo que caminando en el cementerio, ¿no? Sí, para ver todos los ancestros Atreides. Sí. Y de hecho el papá Leto le explica de que pues algún día este anillo va a ser tuyo, ¿no? Sí. Y le comparte que pues él, o sea, Leto nunca quiso ser líder, él quería ser piloto. Y me gustó mucho como esa reacción del hijo de que, oye, ¿en serio quería hacer algo más? O sea, es como precisamente esas cosas que a veces los padres no comparten a sus hijos,
pero es también una muestra muy sensible de cómo pues también uno como individuo tiene sueños, ¿no? Sí. Tiene sueños, tiene metas y a veces pues cuando el liderazgo te llama, pues tienes que poner eso a un lado, ¿no? Ujú. Porque Sí, ya sí, no sí. se trata de ti, se trata de los demás. Sí, exactamente. Ese es algo, es un momento muy importante en la película. Cabe mencionar que no fue, o sea, en los libros, o sea, no tiene tanto como volumen emocional ¿Leto? la relación entre Leto y Paul. Más bien conoces a Leto en base a lo que él está pensando y hablando para sí mismo. Entonces tú puedes entender que tiene profundidad emocional a través de meterte en su propio como tren de pensamiento en los libros, pero realmente nunca le alcanza a decir cosas afectuosas a su hijo. Uh-huh. Para Paul, Leto siempre fue como la figura paterna perfecta. Nunca alcanzó como a verle ningún grado de debilidad. Es como este arquetipo de papá, ¿no? O sea, el que lo sabe todo, el que tiene todo en orden, a lo mejor es frío. Uh-huh. Es como este arquetipo de padre de los 70s, 80s. Uh-huh. Bueno, 70s, 60s quizás. Sí, posiblemente. Y es algo muy interesante que fue una decisión muy inteligente a la hora de hacer las películas para poder darle esa como profundidad de relación en un momento tan pequeño como 45 segundos de conversación. O sea, sin tener que andarse metiendo de una manera como incómoda en el storytelling de a ver qué está pensando y qué en su mente qué está pasando, ¿no? Es que está difícil, o sea, Adaptaciones, sí. No, o sea, ponerte en el papel de Leto, Uh-huh. que está llevando todo un imperio, Uh-huh. o sea, en orden, Uh-huh. que tiene que tener, por ejemplo, buenas relaciones con las otras familias, todo este peso, y luego cuando lo mandan llamar a Arrakis, Uh-huh. o sea, Dune, y pensar también como, híjole, esto va a cambiar mucho la dinámica en mi familia, ¿no? Sí. Cuando está este atentado en contra de Paul, donde encuentran este dispositivo como mosquito Sí. volador, Sí. y cómo él cambia, ¿no? O sea, es como dice, híjole, hay amenaza. Entonces, esa también otra parte de Leto se me hace muy bonita cuando le comenta a Jessica. Uh-huh. Le dice, por favor, o sea, vas a cuidar a nuestro hijo. No lo veas como un producto Uh-huh. de lo de las Bene Gesserit, sino velo como tu hijo. Sí. Y sí, está también como sensible esa parte. Sí, sí. Y la cosa es que también tiene muchos como arrepentimientos Leto, ¿no? O sea, en el aspecto de que en los libros se siente como que no está muy conectado con su propio hijo de manera como afectiva. Y luego al mismo tiempo como que él se arrepiente de no haberse casado con Jessica. Es que siempre estaba planeando en estrategias. Sí, y es lo que me refiero con decir que es pesado, uh-huh. como tener que llevar todo en orden y a la vez tener que cuidar tu vida privada, ¿no? Uh-huh. Sí, la relación con tu pareja, con tus hijos. Pero a mí lo que se me hace súper interesante también de Paul es como él genuinamente es curioso. Es curioso, le gusta aprender. El detalle que llegamos a platicar un día cuando estábamos viendo la película, porque la hemos visto como 1000 veces. Cuando él pone estas proyecciones, ¿no? Uh-huh. Y empieza a aprender sobre el ratoncito sí. de Dune, uh-huh. Cómo caminar en la arena y todo eso. Sí. O sea, obviamente desde la perspectiva que alguien no ha leído los libros, dices, mira, se está educando. Sí. O sea, ya sabe que se van a mover a este planeta uh-huh. y empieza como él a aprender, ¿no? A recaudar información. Sí. Pero
esta parte que tú me habías dicho de que no, es que eso nunca pasa. Sí, lo que pasa es que, o sea, también fue un mecanismo de contar la historia por parte pues, de la película, ¿no? La situación está de que todas las cosas de los Fremen, todo lo que tiene que ver con la cultura Fremen y cómo funcionan las cosas con respecto a Arrakis y cómo evadir a los gusanos y cómo todo ese tipo de cosas son cosas que son muy misteriosas en los libros. Realmente no. Paul no tiene como un libro, un documental de National Geographic Claro. de cómo está, o sea, cómo funciona la vida allá y, o sea, y aprender lenguaje y ese tipo de cosas. No es fácil. No es información fácil de acceder. Necesitas vivir ahí para poder saberla. Y esa es la otra parte interesante del aspecto de Paul. Es el aspecto de que toda esta información que se le está dando le está despertando habilidades a Paul de poder ver el futuro. Y una de las cosas que yo pude interpretar desde los libros fue que él aprendió todo eso porque pudo ver el futuro y hubo gente en el futuro que le enseñó a él cómo hablar, cómo comunicarse, cómo caminar en la arena para poder evadir gusanos. Todo este tipo de cosas son cosas que él aprende de una manera inconsciente por el entrenamiento que está teniendo y por lo que representa, que él es como, pues en esos libros, él es el Mesías. Él es la persona que puede tener la capacidad de ver todo el pasado de la humanidad y todo el futuro de la humanidad también. Sí, pero a ver, aquí mencionas algo interesante. O sea, ¿quieres decir que él recibe esta información, pero a través de qué? O sea, lo muestra en los libros como a través de sueños, a través de visiones. Visiones, o sea, está en su día normal y ¡pum! Le tiene llega visiones, algo. sí. Y cuando duerme también sueña mucho en el futuro. Sí, o sea, los sueños creo que se entienden bastante bien en la película porque sueña mucho con esta... Sí. Ay, ¿cómo se llama esta? Chani, el personaje de... Ajá. También está la otra cosa de que... Zendaya. Te lo pusieron de manera como muy sutil, la amistad que tiene con Jamis. Ajá. Sí, Jamis es este personaje guerrero que es casi como la mano derecha de Stilgar. Y este personaje es un personaje que en una línea de tiempo, en un mundo diferente o en un universo diferente, fue muy buen amigo de Paul. Y él le enseñó a Paul cómo pelear, cómo andar en el desierto, cómo sobrevivir, cómo hablar. Le enseñó todos los caminos de ser un Fremen. Y es algo que él no le puede explicar a los demás, que él ya lo aprendió, y cuando tuvo que pelear con él en el presente y tuvo que matarlo, él sintió una pérdida y un duelo muy fuerte. Que en la película te lo ponen de una manera muy, muy, muy sutil, pero en los libros él, a pesar de que no conoce todavía a este Jamis, lo considera su gran amigo. Pero es porque ya lo vivió, porque pudo vivir a través de visiones su amistad con Jamis. Sí, estoy tratando de también recordar en la primera película, creo que todas sus visiones, igual, corrígeme si estoy mal, se presentan una vez que él ya está en Arrakis con los Fremen. Porque él no pudo prever o prevenir, o bueno, el ataque de los Harkonnen para con su familia. No. Nunca vio tampoco sí, como que todo se le disparó una vez que Es una vez que tuvo acceso a grandes cantidades de spice. Bueno, también. Pero, por ejemplo, antes, cuando también estaban en el planeta de los... sí, en el planeta como de los Atreides. Sí. Ahí él, por ejemplo, logra ver la muerte de este actor. El Duncan. Duncan, sí.
Jason Momoa. Gracias. Sí. Y le pide, ¿no? De que no, llévame contigo. O sea, le insiste. Y le menciona, es que soñé que tú te morías. Sí. Entonces a mí me hace pensar también que la idea de soñar en ese tiempo es algo como raro. No necesariamente, o sea, sí se puede soñar. O sea, y de hecho no lo ponen como que es algo que ya la gente dejó de tener. Pero no es común tener premoniciones. La gente es muy racional en ese tiempo. En ese tiempo, muy en el futuro, todo mundo habla acerca del hoy, de lo físico, de lo racional, de lo que puedes tocar, lo tangible. Pero le sacan mucho la vuelta a todo lo que es intangible, lo esotérico, lo espiritual, lo que no se puede ver, lo que está ahí y no se puede ver. Entonces prefieren mucho evadirlo. Y sobre todo este personaje de Duncan es un personaje que... Es un militar. Es un militar. Claro. Le gusta vivir la vida con bromas. Realmente es como... Toma muchas cosas a la ligera. Él es muy buen guerrero, muy buen piloto y cuando tiene que hacer las cosas las hace con dedicación y devoción. Pero es una persona que, o sea, como... No puedes contar con él emocionalmente. Claro. O sea, y por eso como muy rápidamente, pero sí estuvo como muy sutil y muy interesante también cómo reaccionó Duncan cuando le digo, es que soñé que mueres. Y por un momento sí lo pensó. Sí, se queda unos segundos como, ay, shit. Ajá. Sí. Pero después ya le saca la vuelta de que, bueno, es que sueños son sueños y esta es realidad. Sí. Trató de como... por su propio estado de paz y por su estado mental, decidió mejor decir que no a esa como posibilidad para poder él continuar con la misión, porque tenía que envalentonarse porque él iba a lanzarse solo a conocer a los Fremen. Sí, entonces es muy interesante ver ese arco de crecimiento de Paul, digamos, estando en el planeta de los Atreides y cómo va empezando a madurar poco a poco cuando entra a Dune, a Arrakis, porque inclusive él, si bien recuerdo, le pide a su papá estar en su mesa, ¿no? En su mesa directiva. O no me acuerdo si... No, fue el papá. Dijo, no, quiero que a partir de ahora estés viendo cómo hacemos estas juntas y cómo vamos liderando los planes aquí, porque también voy a necesitar mucho de tu ayuda. Sí, y me empieza a gustar mucho cómo este personaje empieza a integrar toda esta sensibilidad y mensajes que él ha estado recibiendo, ya teniendo una voz y voto, digamos, en la mesa directiva, ¿no? Sí. Cuando llega el Fremen mayor. Sí. A ver, ayúdame. Stilgar. ¿Sí? ¿Stilgar? Pues el Bardem. Sí, Stilgar. Ajá, cuando llega él... Y empieza a notar, por ejemplo, cuando se escupen ahí en la mesa. Sí. Y luego Duncan también es como que no te ofendas, esto es muy valioso porque pues el agua, no sé qué. Entonces también Paul empieza a ver y analizar todo esto, ¿no? Y empieza a crear esta empatía por los Fremen. Sí. Que precisamente han sido como esta civilización como violada prácticamente por todos, ¿no? Y sí, es muy interesante estar viendo cómo él... me gusta mucho cómo empieza a integrar todo su conocimiento y se empieza a sentir como un poder, responsabilidad, control de lo que sabe. Sí. Porque muchas veces, y ya hablando, por ejemplo, en nuestra vida real, llegas a tener, hay personas que tienen dones muy fuertes, ¿no? Como esto de clarividencia, como premoniciones, etcétera. O simplemente una intuición muy fuerte, ¿no? Sí. Y a veces es difícil como quitarte todos estos como tabús, estas como telarañas mentales y realmente prestarle y darle valor a esta información, ¿no? Y que al final de cuentas pues va a ser para un bien grupal, un bien personal, un bien de lo que sea, ¿no? Sí. Pero por eso es que me gusta mucho este personaje de Paul Atreides, porque muestra que una vez que crees en lo que estás escuchando, viendo, sintiendo, etcétera, se te abren más cosas. Sí. O sea, puedes tomar mejores decisiones gracias a que crees en lo que vas sintiendo y aprendiendo, percibiendo, intuyendo, pues. Sí.
Sí, entonces, bueno, vemos ahí también el cierre de la primera película, ¿no? Que ya están dentro de los Fremen, él y su madre. Ujú. Y creo que también es en la primera película cuando él sabe que está embarazada. Sí. Eso también está súper impactante, o sea, de que ya su nivel de intuición o sensibilidad Ujú. conectada con el entorno ya está siendo como muy, muy finita. Y como dices, a lo mejor el acelerador también es el Spice Ujú. de Dune, Sí. pero sí, se ve Sí, muy bonito. porque él en realidad, cabe mencionar también que él está aprendiendo esta habilidad. Todavía no la tiene bien, bien dominada. La capacidad de ver al futuro. Además, eso es algo que no tiene precedentes. Nadie en miles de años había podido tener la capacidad que él tiene. Y también otra cosa está de que, o sea, él no pudo predecir no pudo predecir lo de los Harkonnen, porque lo de los Harkonnen también, y es algo que lo mencionan en los libros, era algo inevitable y era algo necesario para que él pudiera despertar. Entonces, él, en cierta manera, él estaba muy bloqueado en lo que viene después de. Él estaba muy enfocado en lo que viene después del ataque, no tanto como cómo sucedió Ajá. que él estuviera con los Fremen o no. Entonces, aquí pregunta, creo que capciosa, con el conocimiento que tú tienes de los libros, Ujú. ¿crees que toda esta sensibilidad, intuición y dones que tiene Paul fue gracias a la preparación de Jessica, o sea, la Bene Gesserit, de usar la voz? O sea, ¿crees que influyó toda esta como conocimiento brujesco? Definitivamente, o sea, pero no nada más es... cabe mencionar que la voz es una de las habilidades que las Bene Gesserit tienen. Y, o sea, las Bene Gesserit son como un grupo de gente, o sea, con habilidades muy complejas. Sí. Y nada más como, digamos, se rascan la superficie de todas las cosas que puede hacer una Bene Gesserit en las películas. De hecho, creo que en la primera película te lo manejan muy misterioso, ¿no? Sí. Y en la segunda película ya puedes ver como más detalles y más cosas que saben hacer y que tienen diferentes habilidades, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Sí. Pero no nada más él sabe todas estas cosas y entiende todas estas cosas por el entrenamiento de Bene Gesserit. Él también lo entrenaron para ser Mentat. Por el Tufir Hawat, que era el Mentat de Leto. Él le enseñó en los libros, nunca se alcanzó a ver en las películas, le enseñó en los libros cómo calcular cosas como una computadora. Le enseñó eso a Paul. Sí, estos Mentat son estos personajes que se le van los ojos para atrás, se ponen blancos. Lo vemos en la casa Harkonnen, que es este actor como delgado, alto. Y con los Atreides es este personaje, creo que es afroamericano, gordito, ¿no? Sí. Y está también él como brazo derecho de los líderes. Sí, sí. Entonces, en la estructura organizacional de Dune y el imperio, cómo funciona, siempre un líder debe de tener a una Bene Gesserit y a un Mentat de su lado. Mano derecha, mano izquierda, tienen que estar ahí con él. Uno le ayuda a hacer como los cálculos rápidos financieros y económicos y decisiones que tienen que ver con estrategias basadas en el raciocinio, y la otra le enseña como todo lo que tiene que ver con la intuición y la capacidad de como influencia a base de como de influencia política en general. Entonces, a Paul le estaban enseñando cómo ser Mentat, cómo ser Bene Gesserit, tácticas militares, cómo pelear, estrategia, todo ese que es como un paquete de habilidades y conocimiento que realmente, o sea, Paul utilizó para poder ser lo que es él. Sí. Una vez habiendo despertado, porque cabe mencionar también que él es el resultado de todo un trabajo de miles de años de genético.
Ujú. Sí. O sea, de mezclar las... De mezclar los genes más perfectos para poder generar al Mesías, pues, ¿no? El que le llaman el Kwisatz Haderach. Que de hecho este personaje es el hombre Bene Gesserit capaz de no nada más ver todo el pasado de la humanidad, sino todo el futuro también y poder llevar a la humanidad a un bienestar completo. Sí, de hecho, otra cosa que mencionabas y yo no sabía, porque no se ve reflejado en las películas, es que eh, la mamá de Paul, Jessica, Uh-huh. y el Mentat de Leto no se llevan. No, Ajá. cada uno tiene su propia, digamos, agenda y cada uno tiene sus propias como motivos para estar donde están. Sí. Uno descalifica al otro, o sea, estos dos grupos son grupos separados. Los Mentats fueron creados por los Tleilaxo y los Bene Gesserit son su propio cuerpo de gente, ¿no? Y de hecho el Bene Gesserit tiene el propósito de estar como influenciando las decisiones del imperio, siendo como palabra directa en los oídos de los líderes. Y los Mentats simplemente son racionales y a ellos no les gusta toda la influencia política que tienen las Bene Gesserit. De hecho, Claro. es muy errático el comportamiento de las Bene Gesserit para los Mentat. Y los Mentat siempre están como muy nerviosos con ese asunto. Pues. Sí. Y de hecho, esos dos arquetipos lo podemos ver también reflejados en nuestra sociedad. Uh-huh. O sea, cuando hay personas muy racionales y muy enfocadas en la ciencia y data y todo esto, Uh-huh. Como que les da miedo o descartan totalmente a las personas que son más espirituales, más Uh-huh. creyentes del ocultismo, etcétera. Uh-huh. Entonces, Sí. es bien sutil cómo lo representan en este universo de Dune. Uh-huh. Pero todo esto siento que es también como el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Y es impresionante cómo este autor pudo sintetizar, Sí. digamos, hasta cierto punto a la humanidad en una novela fantástica, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo es como él es el resultado, porque todavía falta que veamos la tercera película, ¿no? Uf, sí, todavía falta y ahorita se quedó la segunda película en un punto importante donde él decide utilizar todas estas habilidades que él tiene y todas las habilidades que ya pudo culminar tener. Cabe mencionar que él no se supone que debería de haber sido el Mesías. Sí, a eso iba. Eso es lo que dijo la madre reverenda de las Bene Gesserit, es que no se trataba de él. Él se suponía que tendría que haber sido mujer y haber tenido un hijo con Feyd-Rautha para poder ahora sí traer al Mesías. O sea, esto no estaba listo, ¿no? Y ¿Eso lo mencionan en la primera película? No me acuerdo. No, lo menciona en la primera película. Y de hecho dice, la madre reverenda dice, es que tú se supone que debiste de habernos dado a una niña. Sí, le reclama a Jessica, ¿no? Entonces es cuando le hace esta prueba de meter la mano en la cajita. Sí, y ella ve, bueno, podría ser. Todavía le falta. De lo que nosotros sabemos que puede lograr el ser humano, siento como que todavía le falta a Paul. O sea, como que no está listo. O sea, como que él en su generación no nació con suficiente habilidad. Entonces no tiene mucha como confianza en que vaya a funcionar, pero vamos a empujar las cosas a ver qué tal funciona. Esa fue la decisión de la madre reverenda. Y si se muere, pues tenemos otros prospectos. Ajá. Sí, entonces está también interesante este papel de rebeldía, ¿no? De Jessica con la madre reverenda. Porque a final de cuentas ellas son como pues militares, ¿no? De las Bene Gesserit. O sea, son como no cuestionas, nada más haces. Sí. Obedeces. Realmente no te lo ponen directo ni en el libro ni en las películas, pero Jessica
definitivamente es la favorita de la Madre Reverenda. Y siempre le dio muchas libertades, en los libros lo menciona, le dio muchas libertades de tomar decisiones, de tener opiniones, pero las Bene Gesserit no tienen opiniones. Ellas hacen caso a lo que la Madre Reverenda dice. Sí. Y el hecho de que haya traicionado Jessica a las Bene Gesserit, primero que nada trayendo un hijo en lugar de una hija, ese fue el inicio de las decepciones que la Madre Reverenda tuvo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, sí, ya si nos movemos a la película 2 de Dune, sí. Ya muestran claramente que Paul ya se siente más empoderado, digamos, Sí. con todo este como conocimiento, estrategia, a la vez manteniendo la empatía, Sí. y empieza a desarrollar como esta... Se me hace bien bonito cuando está Chani explicándole a Paul cómo sobrevivir, recaudar agua y demás, y la cara de menso que él tiene de enamorado, ¿no? De que, sí, cuéntame más. Ajá. Y ella así como, ¿qué te pasa, weirdo? O sea, ubícate. Es para que sobrevivas, ¿no? Sí. También el encuentro de ellos dos al principio, como que todos los Fremen saben que este güey, o sea, Paul, o es un normal, y está este otro bando de los Fremen que dicen, no, es que es el Mesías, ¿no? Entonces empiezas a ver como esa colisión entre los Fremen de los creyentes y los que no son creyentes. Entonces Chani está dentro de esta parte de no creyente, ¿no? Sí. Y lo ve como un normal. Y me llama la atención cómo mencionan en la película 2 acerca de su nombre de ella, de Chani. Sí. Que también tiene un nombre profético. Así es. Y no sé si lo mencionan también en los libros. No sé si Jessica la reconoce. O sea, no sé si ella se da cuenta como, esta es la chica. O sea, no sé. Pues... ¿O no menciona nada de eso? No exactamente. La situación está de que en la segunda película se tomaron otras libertades con respecto a los Fremen. A diferencia de los libros. Lo que pasa es que mucho de la perspectiva de las cosas lo ves a través de Paul en la segunda mitad del primer libro, que es la segunda película. Paul, él es el que tiene dudas con respecto a la profecía, porque él sabe que la profecía fue algo inventado por las Bene Gesserit, que tienen implantando mitos por cientos de años, dejan que los Fremen tengan mucho sufrimiento para que sigan creyendo y que puedan seguir creyendo en esta idea de que viene alguien a salvarlos de afuera. Él sabe que es mitad, posiblemente sea profecía, pero también es manipulación. ¿Entiendes? Es todo su conflicto interno que él tiene, lo pusieron fuera, separando a los Fremen, que son unos Fremen un poquito más modernos o que cuestionan si esto es verdad o no, y los que son como creyentes fieles, ¿no? Porque en el libro nada más hay creyentes fieles y son muy inocentes y son gente que se sorprende con cualquier cosita, pero es que ya los tienen manipulando durante tantos cientos de años que es como que se siente trágico en el libro. O sea, como todos ven a Paul con ojos de que nos viene a salvar. Y él se enoja mucho con su propia madre. Es que mira toda tu organización lo que le ha hecho a esta gente. Es una tragedia, pues. Y es precisamente esta empatía que él está desarrollando para con ellos, ¿no? Sí. Que se va mostrando poco a poco. Pero entonces, ¿quieres decir que Chani también es creyente? Sí. Sí, Chani nunca realmente le cuestionó nada a Paul. De hecho, ella, o sea, como... Y también, bueno, o sea, hay un como salto de tiempo en los libros en donde él, desde que entra con los Fremen hasta que tiene a su primer hijo con ella, que cabe mencionar que no lo ponen eso en la segunda película. Sí. Muy inteligentemente, el paso del tiempo en los libros, el paso del tiempo fueron 3 años de entrenamiento de Paul y Jessica estando con los Fremen.
Ya la hija de Jessica, hermana de Paul, ya es una toddler. Y Paul también tiene un hijo con Chani en el libro, cosa que decidieron omitir para poder poner lo que todo lo que está pasando durante el embarazo de Jessica. Sí. Porque luego se pone raro al final del libro. La pelea. La pelea. Spoiler alert. Sí, la pelea entre Faye Rauta y Paul Atreides sucede así como se muestra. Pero la muerte de Vladimir Harkonnen fue a manos de Alia Atreides. Ah, no manches. A los 3 años llegó caminando y diciendo, miren, aquí así es como van a funcionar las cosas. Y es una niña, pues. Y es una niña de 3 años. Y ella, usando la voz, controló a todos y llegó y con el Gom Jabbar, que es así, mató a Vladimir Harkonnen. No manches. Ok. Obviamente se siente como, todo el mundo estaba esperando con la segunda película, ¿cómo van a hacer eso? Ajá. En película? Y creerle que es una niña de 3 años con la capacidad de hablar como un adulto, sin ningún problema, y manipular a todos y luego matar a Vladimir Harkonnen. Entonces, no manches, no tengo idea qué va a salir en la tercera. Sí, entonces no sé qué es lo que vaya a pasar, no sé cómo le vayan a hacer, pero lo que sí te puedo decir es que Paul Atreides en los libros no es el que mata a Vladimir Harkonnen. Oye, ¿no te decepcionó ver eso en las películas? ¿O en la película? ¿La muerte de Vladimir? Pues siento que estuvo bien, porque también una de las cosas que hace Frank Herbert en los libros es que él adrede hace las cosas anticlimáticas. Es como de que le das como toda esta figura de maldad así y enalteces al personaje tan grande. O sea, porque es como, Vladimir Harkonnen es el más malo de todos los malos, ¿no? Sí. Así, pero en realidad es un humano más. Uh-huh. Y eso es lo que te muestran en los libros, cosa que también yo creo que lo hicieron muy bien en la película, que es llegar y pues bueno, pues gracias abuelo, pues ahí te va. Y es como ya se murió y se acabó, ¿no? Es algo que siento yo que es una decisión de storytelling de Frank Herbert, uh-huh. que realmente siento yo que a mí me gustó mucho, porque de hecho ni siquiera en los libros se ve la guerra de los Fremen contra los Sardaukar. No hay eso. Los Sardaukar son los blancos, los del emperador. Ah, ya. Eso como de que todos los gusanos que llegaron y destruyeron y las bombas atómicas, todo eso lo hablan como muy superficial, que fue lo que pasó. No, y fue uno de los highlights de la película 2. Sí. O sea, muy entendible porque la gente quería ver una guerra, ¿no? Pero no se trataba de eso en los libros. En los libros te ponen lo ridículo que son como el liderazgo de estos universos, pues, ¿no? De estos como planetas. Llega en su como super trono esférico de... Eso sí pasa. Sí, eso pasa. Si llega y se están peleando entre el emperador y Vladimir Harkonnen y están como, se siente ridícula la conversación entre ellos y de repente, como que hay un temblor, ¿no? Y dice, no le hagas caso, es que es como la tormenta que hay. Uh-huh. Y siguen peleándose de que por qué no me hiciste caso, por qué estás haciendo esto y todo eso. Y de la nada ya entraron los Fremen y dicen, pues todos sus Sardaukar ya murieron. Ah, ok. Y lo dicen así. Lo dicen así. Y lo que pasa es que estaban demasiado ensimismados en algo tan ridículo que perdieron todo el imperio en un segundo. Pero a ver, entonces, ¿quieres decir que el emperador tampoco recibe el cilindro del mensaje de Paul? Sí. Él sí lo recibe. Ah, ok. Me refiero a toda esta escena donde está... Lo está regañando. Está regañándolo. Sí. Sí, y sí se ve como raro ver, por ejemplo, a Vladimir Harkonnen, que es toda esta figura imponente, ¿no? Uh-huh.
inclusive en esta segunda película con todos los artefactos que trae ahí, Ujú. la silla voladora esta con estos como Esferas. globos, que le ayudan precisamente a superar lo que le pasó en la primera película, que es casi la muerte, ¿no? Ujú. Del veneno que lanzó Leto en la muela. Sí. Entonces ves cómo esta figura de Harkonnen está siendo como, regañado, como lo ponen hasta en un piso más bajo. Sí, como un niño, o sea, sí. Pero también el emperador, ¿no? Hasta arriba. Y el emperador tampoco se ve como una figura imponente. No, de hecho no. Y de hecho es intencional que no se vea como una figura imponente. Ajá. Nada más se ve como, porque en el libro más te enfocan todo el preparativo para poner ese trono en esas escaleras. Tuvieron que construir las escaleras y tuvieron que poner el trono y te van diciendo cómo fue que prepararon todo el escenario para que el emperador regañe a Vladimir Harkonnen. Entonces, un ratito. Es como se dedican a ponerte como cómo hacen todo el trabajo para enaltecer a una figura que no es realmente alta. Y también cabe mencionar, porque eso también me lo llegaste a compartir, que el emperador nunca sale de su planeta. Entonces el hecho de que el emperador haya ido a Arrakis era como un big deal. Sí, así es. Y si era como era una estrategia de las Bene Gesserit para que darle la oportunidad a Paul de que pudiera como agarrar el imperio, pero con la intención de que Irulan, la hija del emperador, pudiera ser la esposa de Paul para poder tener como a una Bene Gesserit en el trono también, como emperatriz. Uh-huh. Entonces, toda esta estrategia también la estuvo moviendo la Madre Reverenda, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que no, sí, hay que llevar al emperador a Arrakis. Sí. O sea, que vaya. Pero no se esperaban con el golpe de los Fremen. Sí. Sí, o sea, no se esperaban para nada eso. Y cosa que definitivamente en la película se ve que no se lo esperaban, nada más que enaltecieron la parte de la guerra, ¿no? Que de hecho está muy bien. O sea, yo no tengo ninguna queja y ni siquiera los lectores del libro tienen queja con eso. Sí, no, sí. Y aparte es otro como despertar muy fuerte el hecho de que Paul haya tomado el líquido de la vida, el líquido azul. Sí. Sí, cuando, o sea, lo toma y queda como casi en coma, ¿no? Y todos como, no manches, o sea, el Mesías se murió. Sí. Entonces es interesante cómo primero lo probó Jessica. Jessica empieza a tener despertar, le influye a su bebé, obviamente, la hermana de Paul, y aún así va y habla con, yo creo que el templo de los Arrakis, donde tenían al gusano, para decirle, oye, le tienes que dar esto a un hombre. Pero hacen la advertencia, es que no lo aguantan los hombres se mueren. Sí. No pueden tomar esto. Pero ya ella como que usa The Voice y lo logra. Y aquí es donde se presenta la profecía con Chani, ¿no? De la lágrima. Sí. Eso también se me hace muy interesante porque hablamos de, digamos, el destino. Aunque tú estés así, no, es que no está escrito las cosas, es que cada quien hace su voluntad o lo que sea, o lo que quieras creer. O sea, cuando te toca, te toca. Sí. Y en el caso de Chani es como necesitaba ella llorar, pero por el personaje que ella está representando, esta mujer como terca, ¿no? Sí. Y dice, no, esas cosas son como mentiras. Sí. Ahí es cuando también influye Jessica como obedece, o sea, o algo así, ¿no? Sí. Y una de las cosas que pasa en los libros es que nunca hay como... De hecho, ¿cómo le van a hacer? Es lo que me pregunto. ¿Cómo le van a hacer para volver a conectar juntos a Chani y a Paul? O sea, Paul dice, ella va a entender. En el futuro ella va a entender que tiene que estar conmigo. Así. Eso fue lo que dijo. Pero obviamente se ve como demasiado dramático de que ya me voy yo a mi planeta, o sea, voy a estar quedándome en el planeta, tú haz tu guerra como tú quieras, ¿no? Ya al final de la segunda película. Al final de la segunda película, sí. Y en los libros, en los libros ella nunca se va de su lado.
Ella realmente sufre el hecho de que él se tenga que casar con Irulan, pero no deja el lado de Paul. Sí. Ahora, también otra cosa importante de Feyd-Rautha. Él sabe que Paul debió de haber sido mujer y que tenía que ser su esposa. Entonces, eso es algo que también tú me compartiste. O sea, el hecho de que se topa con, digamos, su igual y que este igual es hombre y no me puede dar hijos, obviamente, es como, me quitaste mi oportunidad, ¿no? Sí. Sí, está muy interesante cómo es la relación entre Paul y Feyd-Rautha, porque es como hay como una tensión y atracción por ambos. Nada más es algo que, o sea, se perdió ahí el plan, ¿entiendes? Y es algo que, y esta como digamos pelea que ellos tienen final en donde pues, o sea, finalmente pues Feyd-Rautha muere. O sea, es que no debía es que así es como debía suceder. Y tanto que esta pelea sucede casi como de una manera como, o sea, como homoerótica, ¿no? La pelea es homoerótica, en el cual, o sea, como te lo pintan en el libro como algo como casi una danza, casi como Cortejo. algo pasional, cortejo. Está como muy interesante cómo lo escriben, pues porque en otra circunstancia ellos debieron haber estado juntos. Órale, sí. Sí. Y creo que lo manejan muy sutil ese mensaje en la película porque, por ejemplo, cuando Paul ya se cree que es el Mesías y que va a liderar a todos los Fremen y llega al regaño, ¿no? Del Harkonnen con el emperador y tiene esta actitud así como muy imponente. Paul está obviamente todo tapado y Feyd-Rautha nada más se hace para atrás y es como que, o sea, la expresión del actor es como, ay, güey, ¿quién es él? O sea, ¿sabes? O sea, soy hombre, pero es como, es atractiva esta persona. Sí. Y cuando logra Paul matar a quien es su abuelo, hasta Feyd-Rautha también como que casi tiene un orgasmo ahí. Es como, ay, o sea, se emociona demasiado y dice, ¿quién es esta persona? Sí. Entonces me imagino que ese es como todo el contexto para esta pelea, ¿no? Cuando sucede. Sí, así es. Sí, para Brian Herbert, cómo cuenta las historias es casi como como él cuenta las historias es muy New Age. Entonces él usa mucho el concepto de cortejo y luego como cortejo y luego interacción casi que se siente como sexual y luego finalizar como como de una manera como él dice, o sea, es que yo hago como cortejo, interacción sexual y orgasmo en la manera en la que yo cuento mis historias. Él siempre hablaba así, ¿no? Nunca realmente hay como suceden cosas sexuales en sus libros, o sea, nunca describe eso, pero su manera de contar las historias son así. Te va enseñando, te va trayendo poco a poquito, te va haciendo sentir que vas, o sea, como que vas sintiendo atracción con ciertos personajes y de repente es como hay un golpe fuerte, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que como Brian Herbert cuenta sus propias historias, ¿no? Entonces, Paul finalmente sabe que lo que tiene que hacer una vez que él se conecta con el agua de la vida, una vez que él tiene como ya todo este conocimiento, una vez que mata a Feyd-Rautha, una vez que ya asume el puesto de emperador, él dice, lo que tengo que hacer no va a ser agradable, pero si el propósito de los Bene Gesserit es darle una mejor vida al ser humano, tengo que ordenar unas cuantas cosas primero. Y ese es el principio del segundo libro de la Guerra Santa, ¿no? Con la que la Guerra dice Santa, sí.
Jessica. Sí, por ejemplo, una de las escenas, y creo que nos andamos yendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No, y está bien, está bien. Que me fascinó de Paul es cuando llega al, digamos, Congreso de los Fremen. Que llega con esta actitud así de que, a ver, aquí me van a escuchar porque esto es lo que quieren, ¿no? Sí. Y es cuando hasta Jessica y creo que, no me acuerdo, el Duncan, no es el Duncan, es el otro, de la guitarra. Sí. Le dice, como que piensan de, ay, bájale unas rayitas a tu manera de hablar, ¿no? Sí. Y sí se me hace como muy realista la idea de que, a ver, la civilización quería un líder, aquí está el líder, pero que tampoco lo regañe, porque es como también arquetipo de que el Mesías siempre es una persona buena, nunca se enoja, es empático, pero a final de cuentas es humano. Sí, no, y de hecho, o sea, para poder tomar decisiones como líder necesitas tener el coraje y la fuerza para poder imponer a veces cosas, porque si... O sea, lo que están diciendo es que necesitan a un líder, pero necesitan un líder que diga las cosas que ustedes quieren, pero ustedes no saben qué es lo que quieren. Entonces, pues yo se los voy a decir. Pero tampoco eso es bueno, ¿verdad? Entonces, lo que Paul dice es, voy a dejarme de como tratar de, como, digamos, caerle bien a todos. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Con este conocimiento y poder que tengo nuevo, voy a hacer lo que está mejor en mí para poder darle una mejor vida a la humanidad. Y lo que sigue está... Híjole. Súper bueno, sí, la verdad. No, ya quiero que salga, pero a la vez es como, no sé qué esperar. Sí. Y sí. Yo tengo miedo, Yo tengo miedo, la verdad. Sí, o sea, sobre todo por las cosas que me has dicho, que no sabes cómo van a poner ciertas cosas del libro en la película, etcétera. Pues ya para empezar esto que nos compartiste de la hermana de Paul, que mata a Vladimir, es como, ¿what? Sí. Pero bueno, ok, pues esta fue una súper resumida manera de mostrar nuestro aprecio por este personaje, Paul Atreides. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Se esperaban como estos spoilers? ¿Ya leyeron los libros, etcétera? No sé. ¿Les gustaría también saber algo acerca de Dune? Algo más, como no sé, las Bene Gesserit, los Mentats, más detalles del universo o detalles de algún personaje en especial. Si están interesados, pues díganos y seguimos hablando de ello. Lo que sí sé es que próximamente vamos a empezar a hablar acerca de Dune Prophecy, que es una historia hecha por el hijo de Frank Herbert. Y está hecho como extensiones del universo de Dune. Y está muy interesante también cómo salió la serie y está confirmada una segunda temporada. Sí, qué emoción. Pues ya, ahora sí que en el siguiente episodio les hablaremos y compartiremos esta perspectiva desde nuestra manera de ver este universo de Dune. Y pues sí, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.